Muy buenos días a todos. Mi nombre es Lucy Marina Sánchez Mena. En este video hablaremos sobre la identificación de los elementos representativos y de transición de la tabla periódica. Exploraremos las diferencias entre estos dos grupos y cómo estas características impactan en el estudio y comprensión de la tabla periódica de los elementos. Primero debemos entender qué son los elementos representativos y de transición. Los elementos representativos se encuentran en los grupos 1A al 8A, escritos en números romanos según el sistema europeo, y en los grupos del 1 al 18, escrito en números naturales según la IUPAC. Por otro lado, los elementos de transición según el sistema europeo se encuentran en los grupos 3B, 4B, 5B, 6B, 8B, 1B y 2B, escrito en números romanos. Pero según el sistema IUPAC, estos mismos elementos representativos se encuentran en los grupos del 3 al 12 y al hacer su configuración electrónica presentan dos características fundamentales. Tienen el subnivel B incompleto y sus electrones de valencia son internos. Características de los elementos representativos. Los elementos representativos tienen una configuración externa de S y P. Tienen una alta electronegatividad. Además, al hacer su configuración electrónica, sus electrones de valencia son externos y tienen los subniveles S o P incompletos. Son elementos muy reactivos y tienden a perder o ganar electrones para alcanzar la configuración de un gas noble. Características de los elementos de transición. Al hacer la configuración electrónica de estos elementos, nos damos cuenta que tienen el subnivel D incompleto y sus electrones de valencia son internos. Otra característica relevante es que son menos reactivos que los elementos representativos. Ahora veamos algunos ejemplos de los elementos y sus características. Por ejemplo, el sodio, representado por las letras N y A, es un elemento representativo altamente reactivo, el cual se utiliza en la fabricación de vidrios y detergentes. Este elemento también lo podemos ver muy presente en especias como la sal. Otro elemento es el hierro, el cual es un elemento de transición que se utiliza en la fabricación de acero y algunos otros materiales de construcción, como lo vemos en las siguientes imágenes. También tenemos un elemento el cual es el oro, el cual es un elemento de transición que se utiliza principalmente para la joyería y en la electrónica por su alta conductividad. Este elemento además presenta un color y brillo característico. Ahora vamos a resolver un divertido crucigrama para comprobar qué tanto aprendimos con esta lección. La primera palabra, tabla en la que están ordenados los elementos químicos por su número atómico y según sus propiedades. ¿Cuál sería? La tabla periódica, ¿cierto? Muy bien. Ahora, los elementos, la palabra, son los que al hacer su configuración electrónica, sus electrones de valencia son externos. Esto lo vimos al principio del video, ¿cierto? Serían los elementos representativos. Muy bien. Ahora dice, es un elemento representativo altamente reactivo que se utiliza en la fabricación de vidrio y detergentes. Lo acabamos de ver y es el sodio. Ahora dice que al hacer su configuración electrónica, los elementos de transición, sus electrones D son internos.
son los electrones de valencia. Vamos con la siguiente y dice que es un elemento de transición que se utiliza en la joyería y en la electrónica debido a su alta conductividad. Sí, señores, hablamos del oro. Por último, tenemos que son los elementos en los cuales al hacer su configuración electrónica el subnivel D es incompleto. Exactamente, hablamos de los elementos de transición. Perfecto. Hemos completado la actividad. Felicitaciones. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del video y esperamos que los conocimientos adquiridos aquí les sean de gran utilidad en sus procesos de aprendizaje. Hasta pronto.